Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de su conductor y no debe ser tomado como la opinión de esta empresa. Presentamos Alza tu Voz con Iván Picota y sus invitados. Todos los sábados de 11 a 12 mediodía, Alza tu Voz. Aquí tratamos todos los temas del acontecer nacional. Alza tu Voz de 11 a 12 mediodía por La Exitosa. ¡Hey, Bocas del Toro! ¡Juntos crecemos! Porque las bicicletas son muy comunes en la isla. El proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas. En los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta. Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro evitando el peligro de los autos. Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar. Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional. Celebremos juntos los logros que hemos alcanzado. En 48 meses de acción continua, Panamá avanza en desarrollo y genera oportunidades para todos. Continuamos rescatando la red vial del país, al tiempo que construimos cientos de kilómetros de carreteras en obras que generan empleo y dinamizan la economía panameña. Seguimos apoyando a nuestros agricultores que le han cumplido al país en momentos difíciles. Nuestro compromiso con el campo es permanente. Estimulando el turismo interno, fortalecemos las economías locales, promovemos el patrimonio cultural e impulsamos los esfuerzos del país por la sostenibilidad que han alcanzado reconocimiento mundial. Todos estos logros los hemos alcanzado juntos con un solo propósito: ser cada día un país mejor que avanza con esperanza y fe. Gobierno Nacional. Buenos días, Panamá. El día de hoy nos encontramos muy contentos porque vamos a tocar unos temas un poco escabrosos en base a la situación esta de la trata de personas, pero más que todo porque un día seguro que es un gran día. El día de hoy el señor director de nuestro programa no se encuentra porque está con algunas responsabilidades de su cargo en la alcaldía de Panamá, en el Parque Norte, donde sé que están entregando algún proyecto y van a hacer unas inauguraciones por el día de allá. Así que saludos a don Iván Picota. Pero para no perder la costumbre, aquí tenemos tres invitados de lujo, pero para no perder la costumbre vamos a leer algunas de las noticias que hoy nos ocupa. Cualquiera de los señores invitados que quiera compartir con nosotros, igualmente también bienvenidos a hacerlo. Aquí tenemos que los Estados Unidos eligen a Panamá para impulsar el sector de chips y semiconductores. No sé qué les parece a cada uno aquí, don Alvarado. ¿Qué le parece la noticia, hombre? Yo creo que es muy positivo para la economía. En medio de tanta cosa negativa, yo creo que este aspecto lo veo positivo y yo creo que es un reto y el llamado nada más es a estar a la altura de ese reto, ¿no? Claro que sí, porque siempre hemos dicho que aquí en Panamá, por ejemplo, nosotros tenemos que tener más desarrollo tecnológico y creo que este es una de los grandes retos que tiene Panamá y que nosotros podemos mostrarle al mundo la calidad de mano de obra que nosotros tenemos, porque eso va de la mano también con lo que acaban de decir de los 1.600 millones de dólares en bonos que se están ofreciendo en Panamá. Cualquiera diría que estamos empeñando el país, pero esa a veces es una estrategia de los estados para sacar liquidez y poder hacerle frente a algunas situaciones. Lo que pasa es que habría que ver, y esto yo lo quiero decir panameño, yo no estoy apegado a ningún sistema de gobierno, como ciudadano panameño, decir que esas estrategias pues muchas veces son no por la incapacidad, sino por la situación esta de los impuestos que no se están pagando a tiempo por parte también de los panameños, pero las oficinas que no han sido efectivas en las recaudaciones y muchas veces tienen que salir los bonos. El problema es y la preocupación que hay es como los bonos buitres de Argentina, don Víctor.
como los bonos buitres de Argentina, que a veces tú empeñas los bonos buitres, tú no sabes quién te los compra y después tú quedas endeudado con ese país. ¿Usted qué le parece la idea, hombre? Bueno, mira, yo la verdad que hay otras medidas además de endeudarse, ¿no? Y una tiene que ver con las medidas de austeridad. Claro. Recordemos, para después de 1989, tras todo lo sucedido en la invasión, la economía panameña estaba completamente devastada y una de las cosas, bueno, sí, se hizo mano de ayuda externa en préstamos, pero no sé si recordarás al profesor Carles. Claro. Rubén Darío Carles. Que propuso adicionalmente medidas de austeridad. Que eran necesarios en ese momento. Muy necesarios. La contención del gasto público, ¿no? Yo te digo que si nosotros enlistamos las prioridades nacionales, seguramente el tema de la salud, el tema de la educación van a ser dos puntales. Sin embargo, habría que revisar si el gasto público será necesario, por ejemplo, realmente es necesario hoy día, con toda la tecnología que tenemos a disposición, enviar grandes cantidades de funcionarios a viajes en el extranjero, cuando también tenemos que ver cuáles son los beneficios que eso implica para Panamá. Entonces, yo digo que la conectividad permite mucho la comunicación y eso podría abaratar muchos gastos en el sector público y redireccionar esos caudales a las mayores necesidades que tiene la población. O sea, no solamente es el endeudamiento es rápido, es cómodo, ves la liquidez inmediatamente y puedes canalizar y usar los fondos para determinadamente en lo que necesitas, pero ya cada vez que tú endeudas hoy a un panameño, pues eso lo va a resentir incluso hasta su cuarta generación. Bueno, dice que ya debemos casi 45 mil millones de dólares. El problema es el siguiente, licenciado, no nos confundamos, creo que no es que estamos pidiendo préstamos, sino que estamos sacando bonos para hacerse de activos o de liquidez en base al Estado, pero estamos vendiendo el país. Entonces uno tiene que saber qué es lo que va a hacer y uno tiene que hacerlo en base a proyectos concretos. ¿Por qué? Porque lo que usted dice es muy importante. Yo siento que el gobierno tiene que reducirse. Nosotros tenemos una planilla de 200.000 personas en el gobierno. Señor Chillamo, ¿usted quería decir algo? Me perdone que lo haya cortado. Sí. Lo que pasa es que al final tenemos que ver cuál es el resultado, o sea, cuál es el objetivo, si va a ser a corto, mediano o largo plazo. Dice que los bonos son por 10 años. Y qué vamos nosotros a recibir y qué vamos nosotros a dar en esto, ¿no? Que vamos a tener implicado, porque es muy riesgoso en algún momento hipotecar el país. Claro, totalmente de acuerdo con ustedes, y yo siento que cuando uno tiene unas empresas que son atractivas y uno saca bonos o acciones de esas empresas, normalmente porque estás pidiendo liquidez de esas propias empresas. Ahora, son empresas que están andando y tú le puedes inyectar liquidez y tú sabes que vas a tener tus réditos en un momento determinado. Pero en 10 años, si nosotros solamente vamos a pedir esos bonos para inyectar liquidez, para pagar funcionamiento y planilla, no estoy tan seguro que nosotros podamos cubrir. Fíjense, por eso tomé, por ejemplo, los bonos buitres que se hicieron en Argentina. Hubo cualquier cantidad de acreedores que le metieron demandas al Estado porque estaban exigiendo los rendimientos o los réditos de eso, porque debemos recordar que normalmente no son personas locales. Muchas veces te van a venir hasta gobiernos extranjeros y te van a exigir. Y es lo que estábamos hablando casualmente, lo que estábamos conversando previamente al programa en algún momento, sobre los planes que, por ejemplo, ahora mismo tiene nuestro vecino y hermano país de donde yo tengo grandes arraigos, de Colombia, que todavía piensan que nosotros somos parte de su territorio, pero imagínate que vengan, porque ya se están viniendo los millonarios colombianos a poner plata aquí, inclusive no me sorprende que el gobierno también meta plata aquí. Entonces, posteriormente a que se están vendiendo los bonos o las cuestiones y nosotros no podamos devolverle los réditos en lo que es, ¿qué va a suceder? ¿A qué arbitraje vamos a llegar? ¿Qué van a querer ellos a cambio? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Sí, mire que justamente nosotros estamos viendo en los medios de comunicaciones occidentales una gran preocupación por
esa amistad tan dadivosa que ha mostrado China hacia los pueblos latinoamericanos, con grandes empréstitos que de alguna forma están orientados a algunos proyectos muy específicamente. De esta lista casi no se salva ningún país latinoamericano. Y obviamente Estados Unidos ha advertido, oye, cuidado con endeudarse con China, porque lo que China pretende detrás de esos préstamos es dominar la política interna de los países. Claro. Y es una historia que ahora se está alertando de que China puede hacer eso. Pero es una historia que hemos vivido nosotros desde hace mucho tiempo. Ellos a cambio van a querer pedir lo que necesiten. Solamente con Venezuela ya tienen 30.000 millones de dólares. Tienen 30.000 millones de dólares endeudados. Y no solamente vemos lo que es la estrategia a nivel económico y político, también a nivel de guerra. Poner bases en un lugar donde no le puedes decir que no porque ya tenemos... Ya estamos empeñados. Ya estamos empeñados, pues eso le da mucha capacidad a ellos para poder agrandar y agigantar en algún momento su poderío a nivel bélico, ¿no? Pero es que hoy el poder comercial lo tiene China. El poder comercial y sacárselo de encima está difícil, pero hablando de los bonos nacionales, yo no sé quién los quiera comprar, pero tenemos que tener mucho ojo en lo que está sucediendo. Bueno, yo no me quiero alargar en las noticias porque realmente yo digo que lo que hoy estamos convocados para hablar, que es la parte de trata, y nosotros de alguna forma hemos enfocado nuestro programa siempre a los grupos más vulnerables, son los niños y las mujeres en este país. O sea, tenemos una representante digna de la oficina del Ministerio de Seguridad que nos va a relatar algunas cosas y advertir algunas otras cosas, además de algunos avances que está dando la oficina contra la trata de personas en este país. Lo que pasa es que no ha interactuado en esta primera vuelta porque obviamente pues ella está enfocada en lo que va a decir la licenciada Auriela Martínez Fuentes. Se presenta, licenciada, por favor. Buenos días. Buenos días. Pues un placer la invitación a esta emisora y pues poder conversar un poco sobre el tema de la trata de personas aquí en Panamá y cómo se está dando. Acuérdese. La Oficina Institucional contra la Trata de Personas pues está en el Ministerio de Seguridad Pública. En el Ministerio de Seguridad Pública pues tenemos la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, la preside el señor Ministro de Seguridad y está constituida por 16 instituciones del país. Tenemos personería jurídica y pues donde estas 16 instituciones en su gran mayoría pues están muy comprometidas en el combate de este delito. Dentro de la comisión también hay una unidad de identificación y atención a víctimas, que es donde identificamos y le damos la atención y el seguimiento a todas las víctimas a nivel nacional. Para este 2023, pues las estadísticas que tenemos son que el 89% son mujeres y el 11% son niñas, adolescentes. Cambió un poco a la estadística del año pasado, porque el 63% eran niñas menores en edad de 6 a 15 años, y pues todas en su modalidad de explotación sexual. Ahora, licenciada, antes que entremos en la materia como tal, porque tenemos dos expertos, además de la licenciada de la Secretaría, tenemos al licenciado Víctor Alvarado, que es abogado estudioso del tema, y tenemos al licenciado Diva Chillambo, que es una persona, pertenece a una ONG, pero además de eso, él como profesional de la psicología también es estudioso del tema, y nosotros aquí nos nutrimos de personas que más o menos manejan de igual forma información extraoficial, de fuentes oficiales, para poder brindarle a la ciudadanía más o menos información veraz y de lo que tienen que cuidarse. ¿Desde cuándo está creada la oficina? ¿Cómo se creó y en base a qué se creó la oficina? La oficina se creó en el 2017
En ese momento pues eran pocos funcionarios. Luego en el 2018 se crea la unidad de identificación y atención a víctimas, pues obviamente por la necesidad de poder dar respuesta, porque la trata es un problema de Estado, es un problema de seguridad, y hay que darle respuesta a las víctimas, hay que darle un seguimiento y una atención, pues porque a la hora de la explotación todo lo que repercute en ellas no es fácil de afrontar, y todas las víctimas pues no tienen la misma capacidad de recuperarse. Entonces esa necesidad de poder brindarles esa asistencia, ¿no? Y de poder vivir de nuevo en sociedad, tener una mejor calidad de vida, volver con sus familiares. Entonces eso es lo que tratamos dentro de la unidad, darle esa atención y ese seguimiento junto con las otras instituciones que forman parte de la comisión, como también con organismos internacionales pues que nos brindan el apoyo. O sea que la oficina internamente es una oficina multidisciplinaria. Bien, y más o menos ¿en qué instituciones son las que están integradas dentro de la oficina? Bueno, está... Sí, así por encima. Está la Defensoría del Pueblo, está el Ministerio de Desarrollo, está Mitradel, está la CENIAF, ¿Tienen a la Autoridad del Turismo en...? Turismo también está Perfecto, incluida. excelente. La Cámara de Comercio, dentro pues el Ministerio de Seguridad con todos sus estamentos, Migración, que también forma parte, la Policía Nacional, está la sección de tráfico de la DIJ y la sección de extranjería de la DIP, que forman parte pues también de la... Y una pregunta, licenciada, ¿y a nivel privado ustedes tienen interacción con algunas... Si no es oficinas, por lo menos organizaciones? Organizaciones internacionales, sí nos apoyan. ¿Y nacionales? Pocas. Ok, pero sí quisieran en algún momento tener esa interacción. Claro. Bueno, están con la Cámara de Comercio. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Usted me estaba diciendo realmente que hay... necesitamos tener los números de emergencia. ¿Tiene números de emergencia en la oficina? Sí, tenemos el 104, donde se han capacitado unidades para la detección temprana de... A través del 911 no tienen la 104, plataforma. Y tenemos una plataforma de Crime Stopper que es tupista.org, tupista.org, donde puedes poner denuncias de forma anónima. Perfecto, excelente. Bueno, licenciado, usted nos está diciendo que la mayoría de las víctimas que hoy tenemos por trata de explotación sexual son el 89% mujeres y el 11% niñas. ¿Sí? Correcto. Ok. Previamente a eso estaba hablando con el licenciado Chillambo, él me estaba dando algunas otras informaciones sobre algunos estudios que él estaba haciendo, el licenciado Chillambo, para que nos ilustre. Sí, bueno, buenos días a todos, primero que todo. Para que se presente. Gracias, licenciada. ¿Por qué el licenciado Chillambo está aquí? Por favor, para que se presente. Bien, mi nombre es Grutiva Chillambo, estamos aquí, hemos venido varias veces hemos sido invitados, estamos para dar algunos... Psicólogo de carrera. Algunos porcentajes de lo que es a nivel mundial y sobre todo de América, ¿no? La licenciada nos puede dar datos más concisos de Panamá. Aquí serían un poco más generales de América, por lo menos según las Naciones Unidas, que tiene un programa tratando de llevar lo que son los abusos a menores. Tenemos de que en Centroamérica y el Caribe, la mayoría de las víctimas detectadas en el 2018 pues son niños, ¿no? A nivel de América no estoy yendo en contra de lo que dice la licenciada va directamente en Panamá, pero a nivel mundial vemos de que hay otro panorama y inician básicamente con abusos en trabajos forzados, en algunas otras dinámicas que pueden y actividades que pueden verse relacionados los niños más que todos por esa necesidad económica que vemos a nivel mundial y que luego al final tiene un trasfondo en el que termina en lo que es la explotación sexual. ¿Y por qué? Usted me estaba diciendo al principio del programa, de igual forma también, de que había un incremento ahora que está en la situación esta de la pandemia. ¿A qué se debía eso?
Bien, en la pandemia se da más que todo por la situación del encierro. Eso trabaja a nivel emocional. Las personas querían salir, querían sentirse libres. Eso es uno de los principios humanitarios, ¿no? Queremos ser libres, y veían la oportunidad de poder salir de su casa, y adicional a eso, pues también lo veían como un recurso económico para su familia. Y aprovechando esto, muchas organizaciones que se dedican a esta clase de actividades, pues aprovechaban esta coyuntura, por decirlo así, para trasladar esta cantidad de niños hacia otro lado, prometiéndole en algún momento pues algún trabajo o alguna actividad pues que le diera esos recursos para sus familias y para él también, y entonces al final pues terminaban explotados sexualmente. Eso se ha visto en América del Sur, en América Central y en partes de América del Norte, sobre todo México. Uy, licenciada, ¿usted quería decir algo en base a lo que estaba hablando el licenciado Chiyamo? Sí, aquí en Panamá, incluso para cuando estamos en pandemia, hubo una variación en temas de modalidades. Pues aquí en Panamá siempre ha prevalecido el tema de la explotación sexual, pero en pandemia la explotación laboral se disparó, donde personas que trabajaban, extranjeros, en su gran mayoría pues nicaragüenses, por su condición de vulnerabilidad, trabajaban aquí en restaurantes y los encerraban. O sea, el tratante ponía cadenas en la puerta y los encerraba. Y si tú tenías algún síntoma de COVID, tú no podías salir del local, tenías que quedarte con el resto, y las condiciones en las que esas personas vivían, porque vivían prácticamente dentro del local, más todos los trabajos que tenían que realizar, las funciones que no eran, los salarios que no eran pagos. Habían víctimas que expresaron pues que dentro del trabajo, como tenían que hacer empanadas y los aceites les caían en la vista, se quemaban, el cambio de temperatura que freían aquí, iban a la nevera, entonces las condiciones de salud iban empeorando y no podían salir. Y esas personas que fueron detectadas a través de los patronos, ¿qué hacían con ellos? O sea, ¿qué hacían con los patronos? Yo me imagino que a las personas obviamente les brindaban su ayuda, pero los patronos, ¿qué hacían con ellos? ¿Cómo fueron sancionados? Bueno, actualmente ellos están en espera de una condena. ¿Y la mayoría eran panameños o eran extranjeros? Bueno, son extranjeros. Las explotaban a otros extranjeros. Que explotaban a otros extranjeros, porque el perfil para reclutarlos es que precisamente no tengan, porque ponían letreros afuera del local, se solicitan personas para trabajar de forma inmediata. Entonces, cuando ibas, se pasan la voz, ¿no? Como quien dice, el voz a voz. Mira que allá te pueden contratar porque no tienes papeles. O sea, uno de los perfiles era que tuvieras una condición irregular. Si tú eres extranjero y estabas regulado, o sea, prácticamente no calificabas para el puesto. Tenías que ser una mujer, quizás recién llegada, y pues que tengas la necesidad breve de un trabajo. Así que automáticamente dice que entrabas, trabajabas, y 15 días de prueba. Después que pasan los 15 días, no, que no te puedo pagar porque eso eran 15 días de prueba. Pero si quieres, tómalo, si no, lo dejas. Chantaje. Sí, así es. Y mira, Néstor y licenciado Alvarado, interesante lo que dice la licenciada, porque según investigaciones y datos de las Naciones Unidas, en 148 países, ¿no? Se pudo registrar 534 flujos de tratas. Wow. Que el ejemplo típico era el de niñas reclutadas en áreas suburbanas y explotadas en moteles y bares cercanos. O sea que estamos dentro de la línea. Otra de las cosas que también ha hecho de que estas actividades de explotación sexual generen una gran cantidad de niñas y niños explotados, pues precisamente la tecnología, ¿no? Los traficantes se acercan a muchos niños en las redes sociales y tienen, por decirlo así, dos estrategias, que una es la caza y la otra es la pesca.
La caza involucra a un traficante que persigue activamente por las redes sociales a la víctima, y la pesca es perpetradores públicos que anuncian trabajos, lo que decía la licenciada hace un rato. ¿Y cómo termina esto? Pues los traficantes pueden en algún momento transmitir en vivo inclusive las explotaciones de las víctimas, inclusive hasta con pornografía infantil, que también ha sido una de las cosas que ha tenido gran auge. Eso es muy importante que usted lo mencione, licenciado, porque aquí nosotros, primero que todo, mandarle un saludo a la licenciada Mónica Villalaz, de la Fundación Vida Segura, porque nosotros hemos advertido aquí hasta la saciedad. La Fundación Vida Segura, que es una de las fundaciones a la cual nosotros pertenecemos, advierte sobre los peligros por Internet, y además de los peligros por Internet, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas, que son situaciones que una te conlleva a la otra. Y a través de, por ejemplo, el grooming, que es la persona del mayor de edad que se hace pasar por menor de edad detrás de la red, o sea, ellos van reclutando chiquillos. Como ahora la modalidad es que ustedes juegan en línea, más de 100 personas, entre Roblox, o hay otros juegos más. Tú te estás metiendo y son 100 personas en línea, tú no sabes quién está detrás de eso. Hay muchos de ellos inclusive que te sacan número de la tarjeta, y tenemos que advertir a los padres, o sea, los chiquillos, y que no, para comprar fichas compraban a través del número de la tarjeta y te van limpiando. Entonces, todo ese tipo de cosas se dan. Fíjense que la modalidad, todo lo que trae la modalidad de trata, o sea, viene la trata, pero después se despejan una serie de delitos que estamos hoy mencionando, que fíjense hacia dónde llegamos. Pero yo quería hacerle la pregunta a la justicia, al licenciado Alvarado. Nos estaba diciendo la licenciada hace un rato sobre la situación esta que tenían de las personas que quedaban dentro de los locales, eran explotados, y una de las modalidades del reclutamiento cuando estaban en los locales, nos estaban diciendo de que, o sea, el requisito sine qua non, que no tenías que tener papeles panameños. Entonces, no es una situación de ilegalidad por parte del Ministerio de Trabajo, que supuestamente, o sea, tiene que tener un cierto porcentaje de personas que son panameñas para laborar en los restaurantes o en la discoteca, licenciado, no sé. Sí, gracias. Víctor Alvarado, miembro del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía, CONAPOL. Nuevamente gracias, Néstor, por la invitación. Abogado en ejercicio. Este tema la verdad que es apasionante, extremadamente difícil de tratar sin sentir algo de emotividad. Lo que tú planteas sobre las responsabilidades y lo que se hace o se deja de hacer por quienes están llamados a prevenir este tipo de acciones, de situaciones, pues no acabaríamos la lista. Claro. Yo sí quisiera empezar, porque arrancamos con el programa, y me gustaría primero que este programa es muy importante para la ciudadanía, porque es un faro de luz, ¿no? Claro. Va alumbrando. Alza tu voz. Y yo creo que lo primero para mí sería tratar de conceptualizar lo que es trata de personas. Me voy a apoyar con una definición adelante. De las Naciones Unidas, que dice que es el comercio o tráfico humano de manera ilegal, con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Yo, cuando a veces en la clase de historia se hablaba de la esclavitud, algo superado por los derechos humanos, la verdad que, y tomamos nota de todo lo que acontece en el mundo. Latinoamérica es un sector, y obviamente nos duele en la piel cuando hablamos de lo que ocurre en Latinoamérica, pero en todo el mundo es una cuestión que te hace ver que la esclavitud no ha cesado, nunca cesó. Y llama la atención lo que usted está diciendo, gracias por retrotraer la historia, de que fue acuñado en el 2000 como un crimen de lesa humanidad, en el 2000. O sea, han pasado tantos años para nosotros identificar la esclavitud moderna como una situación de trata. Sí. Bueno, en tal sentido, pues ahora me gustaría, y
irme al tema punitivo, porque a ti te interesa, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro. ¿Cuáles son las Es que consecuencias? aquí dice no es manera de chiste, es manera real, ¿eh? O sea, el órgano que más le duele al ser humano es el bolsillo, hermano. Había que ver qué es lo que está pasando. Pero sí me gustaría compartir lo que en materia de leyes penales dice nuestro ordenamiento. Y para eso nos referimos a lo que establece el título 10, justamente lo que tú señalabas, que es un delito contra la humanidad, y así quedó consignado en el catálogo de delitos panameños, lo que es la trata de personas. El artículo 456A establece el tipo, ¿no? El Así tipo, es. y dice: quien promueva, dirija, organice, financie, publicite, invite o gestione, es decir, que su conducta entre en cualquiera de estos verbos, por cualquier medio de comunicación individual o masas, de cualquier otra forma facilite la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional de una persona de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Y a mí, sinceramente, me parece un chiste 15 a 20 años. Claro que sí. Pero, bueno, esa es nuestra legislación y así nuestra honorable Asamblea de Diputados estableció. Nosotros recordemos que Panamá se autodeterminó seguir los lineamientos del derecho internacional público, y en ese sentido pues nosotros no podemos ahora tener una pena, digamos, de cadena perpetua o de muerte, pero sinceramente no dudo que una pena de este tipo sería adecuada para las personas que participan Está más de 15 años. en estos crímenes. Volver a revisarlo. Yo quería Agregarle un poquito más, que Picante, cuando más hay agravantes, entonces la sanción va de 20 a 30 años. Las que hemos tenido han sido hasta 23 años. Casualmente en el 2021 tuvimos una condena por 23 años dentro de la modalidad de explotación sexual que se dio en Chitré, y que pensamos que realmente para las áreas de provincias centrales no se dan, pero sí se dan. La condena fue de 23 años. La ley dice que cuando pues están involucrados personas menores de edad o personas con discapacidad, pero también dice que personas con algún tipo de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, la gama es amplia. Entonces, ahí es donde viene el agravante, y siempre el Ministerio Público te va a pedir de 20 años en adelante. Sí, bueno. Muchas gracias. Eso es bien, mire, es bien importante, y de hecho yo quería tener su apreciación, porque este tipo de trata, ya dijimos que es comercialización y tiene que ver con el movimiento de sacas a una persona de su ambiente y lo pones en otro ambiente, y lo que por mucho tiempo vivió la humanidad en los siglos anteriores se viene dando en estos niveles. El rol de Panamá. Yo le quiero preguntar sobre el rol de Panamá, y antes de plantear la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el rol de Panamá en la trata internacional? Pero me baso en una información que está accesible, y agradecemos la orientación y saludos al colega don Miguel López. Opa, excelente, saludos. Quien siempre nos apoya en este tipo de situaciones. Yo quisiera llamar la atención porque, por ejemplo, mire, el tránsito desde el punto de vista migratorio, el tránsito de las personas a través del Istmo, o por lo menos que entran por la frontera colombiana, ¿a dónde? Al norte. Entonces uno se pone a pensar, bueno, si van para el norte es porque hay un mercado de consumo. Así es. Y un mercado de consumo que tiene que ser atractivo. ¿Ya? Bueno,
¿De dónde vienen? Bueno, vienen de muchas partes. Y dice Migración que por esta frontera, entre los años, fíjense ustedes, 10 años recolectando información, entre los años 2010 al 2019, poco antes de el 2019 estalla el COVID, ¿no? Así mismo es. El 2019 habían transitado, habían entrado por la frontera de Arienita hacia el norte 109.293 personas. Eso es mucha gente. Bueno, pero uno dice, bueno, 10 años, esa es mucha gente. ¿Ya? Ponle que 10.000 personas por año, un promedio, ¿no? Entrando por las fronteras. Y se decía que en ese entonces, pues, punteaba Antillas, las Antillas, nuestras islas al frente aquí en el Caribe. Uh-huh. Gente que obviamente está en unas condiciones difíciles. Normalmente Haití. Aspiraba a ir a un mercado laboral mejorar su condición de vida. Y ellos punteaban casi con 71.000 personas, un poco más. Los que segundo venían procedentes, y el tercero de África, el cuarto de América del Sur. ¿Ya? Estos eran los grupos de movimiento de masas de personas sectorizadas que provenían y que entraban por la frontera de Arienita. Ahora, fíjese usted, obviamente vino el COVID, esto trajo una serie de elementos, restricciones de movilidad, y se redujo el movimiento ese año, se redujo a una cuestión asombrosa. Pero aún así, pensar que 6.500 personas hayan atravesado irregularmente la frontera panameña, no, tampoco es que sea muy poquito, ¿no? Ahora, observemos el año 2021, donde el movimiento migratorio irregular se reactivó. Y observa esto. Empiezan a darse una verificación, porque en los casos anteriores la gran mayoría eran hombres. La gran mayoría, no quiere decir que no había mujeres, pero eran unos números que de pronto no eran como para publicarlos. Sin embargo, ya para el año 2021 empieza a ver que para ese año transitó por la frontera de manera irregular 133.726 personas, de las cuales el 22%, fíjense, eran menores de edad. ¿Ya? ¿Habían mujeres? Sí. De esas 133.000, casi más de 50.000 eran damas ya. Uh-huh. Y de ese grupo, 22% de los que transitaban eran menores de edad. 22%, eso es un número importante. Un porcentaje muy alto. Ahora, a una cosa interesante, 2021, ¿qué está pasando en Sudamérica? Porque las Antillas siguen punteando esas estadísticas, pero resulta que ya no es Asia ni África el segundo, es América del Sur. Entonces tenemos que ver cuáles son las transformaciones socioeconómicas que se están dando en Sudamérica y que provocan que motivan que se muevan. Pero hay una cosa muy interesante que usted estaba diciendo, que a la licenciada Martínez le voy a hacer la pregunta, porque a nosotros nos interesa esa parte, que es, él está hablando del 22% de menores de edad. Está bien, hay unos que vienen con sus padres o con sus madres, o juntos, o inclusive fallecen en el trayecto, pero hay una gran cantidad de niños que llegan y quedan solos. La oficina contra la trata tiene algún tipo de control sobre esos niños, y tienen comunicación con el grupo interdisciplinario que tienen. Sí, Néstor, perdón, licenciada, me gustaría, mira, eso yo creo que hace parte de la pregunta que queríamos plantear, por favor. Y de pronto me dejas seguir con el ritmo para poder que su respuesta sea contundente al final. Y ya acabo, porque para el 2022, fíjense ustedes, para el 2022, ¿se acuerdan que el año 2021 eran 133.000 personas? Bueno, el año 2022 casi se duplicó, 248.284 personas, un boom, ¿ya? De los cuales la gran mayoría eran
hombres, 70.000 mujeres, ¿ya? Pero de los cuales, observemos, pareciera, las cifras siempre resultan engañosas, pareciera que el 16% que eran menores, ya disminuyó la cifra de menores. Óigame, sí, pero estamos hablando de 248.000 personas. No hubo tal disminución. Siguen entrando una gran cantidad de menores bajo las condiciones que tú planteabas, Néstor. Y ya Sudamérica no está ni de segundo ni de cuarto, está de primer lugar en esas estadísticas. Y miren, yo quiero llamar la atención en lo que va perdón, hasta el mes de junio que Migración publica sus estadísticas. Para el 2023 dijimos que el año pasado fueron 248.000, ¿no? Sí. Bueno, en lo que va de este año a junio van 196.000. A la mitad de año. ¿Qué te está diciendo eso? Que posiblemente lleguemos a duplicar el tiempo. Lleguemos casi al medio millón. Es que por ahí estaba leyendo una noticia del ministro Pino que está diciendo que se proyecta 400.000 personas. Sí. Y ya, y con ese, bueno, mira, casualmente, y con esa cifra estamos hablando de que ya hay un aumento del 20% de menores de edad que son los que incurren en esa cuestión. Y ahora yo le replanteo la pregunta: el rol de Panamá en estos mercados que generan la oferta y la demanda, ¿cuál es la situación de nuestro país? Bueno, para responder un poquito al tema de los menores que entran por la selva del Darién, recordemos que la trata de personas y el tráfico ilícito son dos cosas diferentes. La oficina que está en el Ministerio de Seguridad ve trata. Claro. Migración ahora tiene una unidad que se llama la UATIN que ve tráfico. Los menores que se le dicen que vienen no acompañados, realmente a veces se pretendía o se veía como que venían solos, pero realmente cuando vienen en trochas, como que se adelantan en las trochas y lo que hacen es que esperan a los niños, los ubican en un lugar a que los familiares vengan o sus padres vengan. A veces vienen con su papá o un familiar y la mamá o el familiar que venga viene en trocha más atrás. Lo que hace el Estado es que por lo menos en Darién, que está la Senafrón, ellos tienen una unidad de niñez y quedan a disposición de ellos, o la CENIAF. A cualquier caso que se presente con algún menor, la CENIAF y las unidades de niñez del Senafrón siempre están presentes y automáticamente pues esos niños quedan a disposición de ellos. No quedan varados, no quedan en el aire, sino que se les brinda la atención, y esas son las instituciones y el estamento encargado de brindarle la asistencia a esos menores. Sí, bueno, yo la pregunta se la hacía era, y le agradezco primero que todo la aclaración, porque eso es muy importante que todos lo conozcamos, pero la pregunta yo se la hacía era si había algún control que tenía, por ejemplo, la oficina de trata, de alguna forma, porque nosotros ya conocemos lo que yo le estaba tratando de plantear al principio. La licenciada era una vez nos dio una muy buena respuesta, porque tienen la interacción con otras oficinas, otras instituciones internacionales, pero si nosotros tenemos el control de saber cuántas personas son tratadas en este país. Uh-huh. Sí, es verdad. Pero cuántas personas se desplazan de aquí hacia afuera y son panameñas tratadas afuera, para saber. Y yo quería saber si ustedes de alguna forma ejercen algún control o tenían con la gente de tráfico ilícito, tenían ese listado para al final darse cuenta si salieron de aquí y si son encontrados en algún lugar que están siendo tratados. Ya ustedes más o menos tuvieran ese tipo de control o lo supieran, o cuántos panameños de aquí han salido para ser tratados, o alguna situación de esas si la tienen. Bueno, realmente cifras exactas no tenemos, pero Panamá, sí tienen esos controles. Pero sí tenemos el control, porque Panamá ahora forma parte de la coalición regional contra trata y tráfico. Uh-huh. Incluso tenemos la Secretaría Técnica por 2 años, y dentro de la CORET que le decimos, la coalición, se realizan informes, como está constituida por 9 países,
Cuando vemos las cifras, o sea, el resultado de los informes, hay un porcentaje muy bajo de panameños que salen o migran, porque el panameño no tiende a migrar. Y el porcentaje es muy bajo, a diferencia de otros países que son tratados dentro de otros países. En Costa Rica sí tenemos conocimientos que hay, porque nuestros homólogos, pues tenemos muy buena relación con los homólogos en Costa Rica, informan que sí tienen panameños, pero se está dando más en la modalidad de explotación laboral. Okay. Y son los que están dentro de la frontera, que cruzan entonces al lado tico, que es lo que estábamos conversando previamente, que cruzan allá. Mira, Néstor, un punto importante ahí para apoyar a la licenciada. En los últimos 15 años ha aumentado el número de víctimas y su perfil ha cambiado. ¿Y no? La proporción de mujeres adultas se redujo, más del 70%, a menos del 50%. Mientras que la proporción de niñas ha aumentado alrededor del 10% al 30%. Wow. ¿No? En el mismo periodo, la proporción de hombres adultos, ¿adivina? Dígalo. Se ha duplicado. ¿Eso por qué? Que cualquiera diría, ¿pero por qué? Del 10% al 20%, y te voy a explicar por qué. En general, el 5% de las víctimas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. El 38% fueron explotados por trabajos forzados. El 6% sometidas a actividades delictivas forzadas, ¿no? Entre eso estamos hablando de adultos, menores y todo, ¿no? Mientras que el 1% fue obligado a mendigar. Ahora viene el siguiente porcentaje, adivina qué pasó. Dímelo. El mayor número fue utilizado para la extracción de órganos y otros fines. Entonces, aquí vemos de que el mercado ha cambiado, ¿no? No solamente vemos la explotación, que todo esto converge, como lo decía la licenciada y lo decía el licenciado Alvarado, en que inicia porque son forzados a trabajar, pero al final, cuando yo necesito algo más, te digo, mira, ya lo exploté, ahora ¿qué quiero? Quiero explotarlo sexualmente. Y luego de esto, ahora quiero sus órganos. O sea, van pasando de categoría, ¿no? Exactamente. Va cambiando de dinámica con la misma cantidad de personas. Por eso es que ha aumentado la cantidad de hombres explotados. Porque tienen mayor, por decirlo así, potencial y diversidad dentro de la. Ahora, yo quiero hacer una pregunta porque yo debo aprovechar el foro. Y aquí yo tengo dos excelentes psicólogos para que yo quiero que me saquen de una duda. Hay una gran tendencia del tratante cuando es tratado a después convertirse en tratante. ¿Eso a qué se debe, hermano? De explotado a explotador. Claro que sí. Primero que todo, pues nosotros nos debemos que dejar llevar por condicionamientos, ¿no? Decíamos que existía Pavlov, ¿no? Su perro, y van condicionándolo, y hay reforzadores, tanto positivos como negativos, que van haciendo como te van modelando conductualmente, ¿no? Y eso ¿qué hace? Al final, esto logra que tú normalices las cosas que están bien, las cosas que están mal, verlas como que están bien. Entonces, eso ha constituido un gran problema a nivel emocional y a nivel cultural, indistintamente conductual, ¿no? Del individuo, cosa de que lo que veíamos antes o todos vemos, o sea, lo que no estamos en ese mundo, porque no vamos a normalizarnos nosotros tampoco, lo que no estamos en ese mundo, nosotros nos horrorizamos y decimos, ellos no, porque están acostumbrados a ver esto, fueron crecidos y fueron criados, adoctrinados, más que todo, no tanto criados, sino adoctrinados, de esta manera, a ver que esto es normal, y al normalizarlo, pues bueno, si lo hicieron conmigo, es como cuando le ponía yo un ejemplo a Néstor, cuando tú agarras y colocas una mesa donde todo el mundo puede agarrar un dulce.
tú agarras el dulce y no hay problema, porque todo el mundo agarró el dulce. Al final quizás es un robo, pero todo el mundo lo hizo. Entonces yo digo, yo no he hecho nada. Me pregunta, ¿tú cogiste dulce? Sí, normalmente, lo voy a responder sin ninguna clase de remordimiento. Pero si hay una mesa donde dice nadie puede agarrar el dulce, o ese es el dulce de la abuela, de la mamá, y yo vengo y me escondo y me llevo el dulce, cuando me preguntan ¿quién se robó el dulce? ¿Tú cogiste el dulce? Yo voy a empezar a sentirme culpable, porque no es normal de que a la abuela se le lleven el dulce. Entonces, siguiendo este patrón, pues vemos de que doctrinalmente hemos normalizado o han normalizado lo que han crecido con estas actividades, pues el hecho, que es un hecho totalmente punible y delictivo en contra de la humanidad y los derechos del ser humano. Licenciada Martínez, usted me estaba hablando hace un rato también, casualmente dándole seguimiento a lo que estaba diciendo Chillambo, sobre ese comportamiento en Panamá. ¿Qué es lo que está pasando? Porque usted me lo estaba refiriendo antes. Sí, bueno, yo quería pues un poquito atrás lo que comentaba, que por eso es que dicen que la trata es el tercer delito más lucrativo después de la droga y la venta de armas, porque tú agarras a una persona y la vendes y la vendes y la vendes y vuelve y la vendes, empieza laboral, puede pasar a sexual, después extracción ilícita de órganos, y por eso siempre va a ser más lucrativo que cualquier otro, y cuidado que al pasar de los años vamos subiendo y quedamos, como quien dice, en el top como el primer delito más lucrativo del mundo. Y también pues para responder lo que usted decía, que uno de los desafíos que tenemos en Panamá, y es un gran desafío, es eso, la normalización de la conducta. Normalizar que, ejemplo, los bailes sexualizados que le hacemos a nuestros niños está bien, y lo subimos a las redes sociales y eso está bien, y entonces lo normalizamos. Entonces así mismo pasa con la trata. Tenemos casos en frontera con niñas donde este patrón que dice el licenciado, que las madres en algún momento fueron explotadas o se dedicaban a la prostitución, y ellas se fueron convirtiendo en esas tratantes y hacían lo mismo con sus hijas. Luego pasó a la siguiente generación, porque eso es normal para nosotros, y vuelvo y lo hago con mis hijas, hasta que llega este momento en que se rompe, ¿no? Porque los ciclos a veces hay que romperlos para buscar cambios. Hay que desaprender para poder aprender, y creo que eso es lo más difícil. Cuando estas niñas son rescatadas, nos damos cuenta que sus propias tratantes eran sus madres, sus tías, sus hermanas mayores. Pero cuando tú te vas a las entrevistas, porque yo también soy psicóloga de profesión y atiendo víctimas de trata, y hablas y conversas pues con las mamás de las otras niñas, que era su mamá la que trataba, o sea, la abuela de las niñas, y ellas decían, pero licenciada, yo también, o sea, yo también fui víctima. O sea, ya cuando tú hablas, conversas, las educas, las sensibilizas y ellas entienden, dicen, yo también fui víctima de este delito, porque yo también hacía esta misma conducta, a mí también me llevaban al otro lado, también daban $30 para que yo tuviera relación con un hombre. Entonces eso es lo que es normalizar, y en el área de la frontera es muy difícil. En las comarcas, los indígenas también, la parte cultural de vender a los niños. Hemos tenido menores que han sido vendidas para servidumbre domésticas, que yo te vendo por 20 libras de pollo, por arroz, un salario de $100, y me vas a dar a futuro un terreno. Pero es al mejor postor, ¿no? El que tiene la tiendita, como quien dice, el que tiene mejor estatus económico dentro de las comarcas, y yo te doy a mi hija. Y eso es normal, está completamente normalizado. Sería en ese caso la génesis de la explotación. Mira un dato aquí importante, Néstor. Se calcula que cada día 3.000 niños son víctimas de la trata infantil, según los cálculos realizados por la Organización Internacional de Migración Internacional. Y esto quiere decir que $10.000 millones estadounidenses anuales
es lo que recauda esta clase de actividad. Bueno, es una actividad lucrativa. Licenciado, para cerrar. Yo solamente quiero hacerte el llamado de atención. A veces nos paramos y nos damos golpe de pecho. Panamá está actualizado con las normativas internacionales. Fíjate tú. Nosotros tenemos la bendita Convención 15 del 90 sobre el derecho de los niños, la sustracción de menores, el convenio relativo a la protección del niño, la que tiene que ver con adopción internacional, sobre las obligaciones alimentarias, tenemos la especial de responsabilidad para adolescencia, tenemos el reconocimiento de la paternidad, la nueva tipificación, integridad y la libertad sexual, la que tiene que ver sobre la menor de edad embarazada. Hay una serie de reglamentación y hay una cantidad de instrumentos convencionales firmados por la República de Panamá. Yo puedo ser abogado, pero las letras no van a evitar que las cosas ocurran. Y yo voy a aprovechar este breve espacio en esta tribuna y voy a alzar mi voz para solicitar tanto a las autoridades, al sector privado que tiene que ver con la formación de riqueza y a la sociedad en general de que tomemos conciencia sobre esta actividad atroz en contra de la humanidad. Vergüenza. Si no hacemos nada, deberíamos llamarnos humanos. Oye, muchas gracias por esa palabra y cerramos con esa palabra y quiero decir algo que parece chiste, pero ese es el breve espacio en que no estás. Así que muchas gracias a todos y bueno, quedamos pendientes para una próxima ocasión. Saludos. La segunda. Hemos presentado Alza tu voz con Iván Picota y sus invitados. Alza tu voz de 11 a 12 mediodía por La Exitosa. Aquí tratamos todos los temas del acontecer nacional. Alza tu voz con Iván Picota y sus invitados.